Gracias por estar con nosotros. Ahora hablaremos de agroexportación con el presidente de la Asociación de Agroexportadores del Perú, el señor Gabriel Amaro. Buenas noches, Gabriel, por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, por tu invitación. Bueno, claramente el tema climático ha impactado a muchos sectores de la economía nacional, pero uno de los más seguramente afectados es la agroexportación. Tanto que incluso tú dirías que estamos perdiendo competitividad en el sector, ¿o esto es una exageración? No, definitivamente el tema climático es una de las variables más importantes en el caso de la agricultura, por eso es que es un sector especial, que no se le puede medir como otro sector económico del país, ¿no? El clima, en el caso nuestro, por ejemplo, estamos sometidos a un niño que viene cada cierto tiempo. El último fuerte fue el 2017, que causó una serie de destrozos en ciudades, muertes, un montón de damnificados, miles de damnificados, y además pérdida de hectáreas de producción agraria, tanto para el mercado local como para el mercado internacional. Lo mismo ha sucedido en inicios de año. O sea, la destrucción ha sido casi masiva, 80.000 hectáreas según las instituciones públicas perdidas y miles más afectadas, aparte de más de 110 kilómetros de canales de irrigación destruidos y afectados más de 330 kilómetros. Claro, pero yo mencionaba el término competitividad porque evidentemente el sector es uno de los más importantes globalmente, ¿no? Sin embargo, hay informaciones que indican que esta situación y de alguna manera el hecho que nos agarró desprevenidos ha hecho que algunas inversiones salgan del Perú y se vayan, por ejemplo, a Colombia o a algunos otros países vecinos. ¿Esta situación es así? ¿Hemos restado competitividad al sector? ¿La vamos a poder recuperar? La competitividad se ha perdido no necesariamente por el fenómeno climatológico, sino que viene de años atrás. Ya, o sea, antes teníamos un marco legal promotor de la agricultura y se derogó. Y toda la inestabilidad que hemos tenido en los últimos 6 años ha afectado la competitividad del sector agrario. Sobre todo en los últimos años, en donde se habló mucho de la agricultura, acuérdate en el gobierno anterior, ¿no? En las elecciones pasadas, y no se hizo absolutamente nada. Ni para prevenir, segunda reforma agraria, que era más un tema populista y político, ¿no? E ideológico además, lo que es peor, un sector económico no se maneja con temas ideológicos o populistas, y afectó mucho más al sector agrario. La competitividad se pierde efectivamente cuando un país no está preparado para fenómenos climatológicos o cuando malogra su clima de negocios o su regulación, que es lo que ha pasado en este caso en el Perú. Eso se puede mejorar definitivamente. Uno se puede preparar a enfrentar un fenómeno de este tipo, climatológico, pero tiene que hacerlo. Acá lo que ha habido es corrupción, ha habido dejadez, ineficiencia del Estado, desarticulación de las instituciones públicas. O sea, no ha habido un gobierno, el anterior sobre todo, en donde articulaba gobiernos locales, regionales con el nacional. ¿Para qué? Para reconstruir, para prepararse, para hacer todo lo que ya sabemos que se tiene que hacer para evitar este tipo de desgracias. Claro, y obviamente, como tú comentas, para estar prevenidos para los que venga, porque además viene un fenómeno del niño global. ¿Qué está haciendo AGAP? ¿Cómo están trabajando el sector justamente para prevenir, para de alguna manera no terminar de afectar más a la economía de esta importante rama económica del país, ¿no? Mira, primero nosotros, las empresas de manera individual que están en zonas digamos, formales, etcétera, y tienen su cadena productiva de pequeños también. Productores han preparado sus terrenos contra cualquier venida de ríos, de lluvias, preparado los drenajes, han preparado también la protección de sus trabajadores, han tratado de poner sistemas de monitoreo, en muchos casos climatológicos, para prevenir. Ver circunstancias en donde vienen plagas, cuando hay mucha agua, no es bueno para las plantas, entonces pueden venir nuevas plagas, ¿no? Cosas de ese tipo hasta donde se puede, ¿no? No todo se puede resolver porque varía la temperatura y malogra el ambiente donde se desarrolla normalmente un cultivo. Y lo afecta, ¿no? Puede caerse las flores, o sea, puede retardarse o adelantarse una cosecha,
pueden salir frutos más pequeños, no aptos para la exportación, ¿no? O puede venir una serie de plagas también. Claro. Todo eso hay que prepararlo. Y en las zonas en donde hay sequía, las medidas serán las contrarias. O sea, ¿ahí cómo se está manejando la situación? Totalmente distinto, ¿no? O sea, cada región y cada valle tiene una particularidad distinta. No es igual plantar en Ica que plantar en Lambayeque o en Piura, ¿no? Y eso que Piura, Lambayeque, La Libertad son zonas muy importantes para la agroexportación, ¿no? Ica es una de las que empezó toda esta historia, la agroexportación peruana. Pero en zonas donde hay estrés hídrico es diferente, ¿no? Las empresas, los productores tienen que prepararse acopiando algo de agua para estas situaciones que a veces ya se saben que van a venir, ¿no? Claro. Una consulta, ¿la proyección del sector cuál es? Porque claro, en este momento hemos perdido competitividad, el tema climático está menguando justamente la producción. ¿Hay una proyección de cuánto nos vamos a demorar para volver a tener ese sitial que teníamos o eventualmente recuperar justamente y ser más competitivos? Porque de todas maneras, la mención de que hayan inversiones que se están yendo a Colombia o a la mismo Chile nos está golpeando fuertemente. ¿Han hecho algún cálculo? Mira, sí, a ver, como te menciono, esto viene de tiempo atrás, el 2020 que se dio la Ley de Producción Agraria, nosotros lo advertimos. O sea, el cambio en la curva de crecimiento exponencial de la agroexportación va a disminuir, ¿no? Y va a disminuir año a año. Y que iban a retirarse muchas inversiones que estaban previstas. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo, ¿no? Una ley que estaba prevista hasta el 2031, cuando el Estado peruano no cumple su palabra y la deroga, las inversiones desconfían del Estado, ¿no? Eso pasó con las inversiones. Teníamos programado en 5 o 6 años crecer en 30.000 hectáreas más de agroexportación y no se dio, por ejemplo. Entonces la curva ha ido disminuyendo, o sea, sigue creciendo, pero en menor grado, ¿no? Pero si a esto tú le sumas, eso es la parte regulatoria, que afecta inmediatamente. Claro. Y comenzaron a irse una serie de inversiones a otros países. Pero eso sí, si tú le agregas la inestabilidad y el peligro, porque acuérdate que en el gobierno de Castillo se hablaba de segunda reforma agraria y de expropiaciones. Eso está en el documento de Perú Libre. Habla de ese tipo de cosas e intervenciones sobre la actividad privada, además, y las libertades, ¿no? Y todas estas cosas en conjunto, ¿crees tú que han afectado esa curva exponencial? Porque sí. lo de la curva exponencial. En algún momento nosotros hemos sido los líderes en el mundo en crecimiento de exportación y de cultivos. Hoy día ya no tenemos ese liderazgo. Seguimos siendo líderes. ¿Ya? El problema es que, así como creció de manera exponencial, rápidamente, ¿no? En 20 años, digamos, esta curva que sigue creciendo. ¿Por qué? Porque las plantas que se sembraron hasta el año 2020, las inversiones hasta el año 2020, siguen creciendo y son seres vivos. Y cada año que crecen van aumentando su productividad por un buen manejo, además. Claro, ¿no? La tecnología. Claro, y tecnología y todo esto. Entonces sigue creciendo la producción y sigue exportándose más. Seguimos siendo líderes, pero ¿qué sucede? Esto tiene un tope y comienza a disminuir. Y ahí viene la gran pregunta. El Estado peruano quiere seguir generando bienestar en las regiones, que exista pleno empleo en varias regiones por la agricultura, que siga habiendo empleo formal en las zonas rurales. ¿Te das cuenta? Que haya movimiento económico en las zonas rurales y las familias comiencen a mejorar su calidad de vida en las zonas rurales. ¿Quiere eso o no? Si quiere eso va a tener que cambiar las condiciones para traer inversión. Mira, las cifras, perdóname Maite, las cifras que dio el fin de semana el BCR son increíbles. El PBI de la agricultura, el sector agrario, que el año pasado, que fue un año malo, era de la variación 4.4%. Este año la predicción a marzo era 2.2% para este año. El fin de semana, el BCR a junio, dice que va a ser 0.4%. Wow. Y otro dato importante, la población económicamente activa ocupada del agro al 2021 eran 4.700.000 personas. Al 2022, que fue un año malo y peor que el año pasado, se han perdido 400.000 personas de la pega ocupada agraria. Hay mucho menos. Y eso es rapidísimo, de un año a otro. Entonces, lo que está pasando tiene que llevarnos a la reflexión al gobierno, pero también al Congreso. El tema regulatorio es de ambos. Tenemos que tomar decisiones, digamos, más agresivas respecto a una serie de aspectos
que competen a la agricultura de exportación, pero también a la pequeña agricultura familiar que atiende los mercados locales. Así es. Muy bien, para cerrar, porque obviamente todas estas cosas nos entristecen un poco, ojalá que, como dices, vamos a priorizar lo importante y no nos distraigamos en cosas que en verdad no son tan relevantes. Agrofest es un evento que se va a desarrollar pronto en julio. ¿A quiénes van a convocar? ¿Cuáles son las expectativas? Mira, este es un evento que lo hacemos por segundo año consecutivo. Son 3 días de un summit donde hay discusiones sobre varios aspectos de la agricultura en general, desde la pequeña agricultura hasta la agroexportación. Estamos convocando al sector público, a varios ministros, hay paneles muy importantes, con ministros, con exministros de Economía, exministros, por ejemplo, de Agricultura. Hoy hemos convocado a la ministra de Agricultura, al ministro de Comercio Exterior, ministro de Producción, al ministro de Trabajo también en un panel, a la presidenta de la República, o sea, altas autoridades, y a los congresistas, para que acudan a este gran evento de la agricultura, de toda la cadena agrícola peruana. La grande, puedan, la pequeña, la más chiquitita. Desde cooperativas hasta agroexportadoras agroindustriales y todos los que dan bienes y servicios. ¿Para qué? Para fortalecer el sector, para entender la importancia del sector agrario en el Perú y para ayudar a que crezca, se desarrolle y sea más competitivo. Estupendo. Bueno, vamos a tratar de estar por allí. Muchas gracias por este diálogo abierto, Gabriel. Como siempre, importantísimo saber qué está pasando con la agroexportación, que eso verá, como has comentado, un motor de empleo. Hay muchísimas familias en el interior del país, en las regiones que viven de esto y tenemos que salvar esos trabajos. Así es. Muchísimas gracias y a disposición para otra invitación. Muchas gracias.